En las tendencias de las redes sociales de esta semana te mostramos los acontecimientos más importantes en Trending. Desde el 14 de septiembre de 1957 en México se conmemora el Día del Locutor. Considerado el mejor tenista del mundo, el suizo Roger Federer, de 41 años, se despide del tenis profesional. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio el ya conocido grito de independencia en la plancha del Zócalo capitalino, ante una multitud de personas para festejar a nuestra patria. El Club América gana 2-1 en el Clásico Nacional contra las Chivas de Guadalajara, llegando a 35 puntos y ubicándose en el primer lugar de la tabla general. El boxeador Saúl El Canelo Álvarez se llevó el triunfo por decisión unánime en la pelea contra Golovkin y se convierte en el campeón absoluto supermediano. Reino Unido le dio el último adiós a la reina Isabel II en el funeral de Estado. Después del simulacro del 19 de septiembre, la historia se volvió a repetir. Sonó la alerta sísmica ante la presencia de un sismo de 7.7 grados con epicentro en Cualcomán, Michoacán. Qué gusto saludarlos nuevamente a todos ustedes, amigos y amigas, en una emisión más de En Trending. Pues en esta semana en la que nuevamente el 19 de septiembre nos representó una fecha de mucho estrés y que inclusive la propia universidad, obviamente hablando por el sismo que se registró en el centro de México, pues Viri, hablando de que hasta la universidad dijo que ya son demasiadas coincidencias, ¿no?, con la fecha y con los movimientos telúricos en nuestro país y que habrá que buscar una respuesta a por qué está pasando, y por lo mismo nosotros les recordamos que la semana pasada tuvimos un programa sobre protección civil y qué saber hacer, que creo que va a ser muy útil para estas reacciones, Viri. Pero hoy tenemos un programa muy especial, qué gusto saludarte, sobre todo especial para nuestra universidad. Pero platícanos más, ¿cómo estás? Así es, Beto, muy bien, muchas gracias. También muy feliz de saludarte y de compartir contigo y por supuesto con todos ustedes este programa especial, Beto, porque estamos de fiesta. Es que este 22 de septiembre se cumplen 112 años de la fundación de la Universidad Nacional. Un día como hoy justamente, pero de 1910, el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, inauguraba esta institución académica que desde ya aquel entonces pues marcaba como ser un referente para la educación del país, y hasta el momento lo ha cumplido, Beto. Hoy es una de las universidades más importantes de América Latina y de Iberoamérica, y su oferta académica crece día con día, año con año, y es por eso que hoy tomamos justamente eso como pretexto para hacer un recorrido a través de la historia de nuestra universidad, ¿no es así? En general, no solo de la historia, sino de cuál es el impacto actual de nuestra universidad, y es por eso que nuestro minuto no es un resumen o una introducción, es más bien un antecedente histórico. ¿Cómo se llega a esta fundación de hace 122 años de la Universidad Nacional? Nadia nos platica en el primer minuto. La historia de la máxima casa de estudios del país se remonta al siglo XVI y tiene un origen religioso. En 1551, el emperador Carlos V firmó la cédula de creación de la Real y Pontificia Universidad de México. La enseñanza de la medicina, matemáticas, arquitectura, minería y las bellas artes tuvo su apogeo en el siglo XVIII, con la creación de escuelas como el Real Colegio de Minería y la Academia de San Carlos. En 1867, Benito Juárez autoriza al doctor Gavino Barreda la creación de la Escuela Nacional Preparatoria para incrementar la oferta académica de la universidad. El proyecto de la universidad moderna, como hoy la conocemos, fue encabezado por el maestro Justo Sierra, y en 1907, en el centenario de la independencia, Porfirio Díaz da el visto bueno para la apertura de la Universidad Nacional, misma que fue inaugurada el 22 de septiembre de 1910. Y a partir de ese 1910 y durante aproximadamente 40 años, Viri, la vida universitaria pues se realizaba mayormente no en la zona sur de nuestra capital como es en la actualidad, pero metidos en el corazón del centro histórico de nuestra Ciudad de México. ¿Te imaginas haber poder vivido esos años de prepa, de universidad, con esos escenarios del centro? Sí, Beto, imagínate, definitivamente es que fue una época muy bonita y muy especial para la universidad. Incluso hoy todavía podemos seguir recorriendo el barrio universitario de alguna manera a través de diferentes recintos, como el Colegio de San Ildefonso, la Academia de San Carlos, el Palacio de Minería, por mencionar solo algunos que mantienen sus puertas abiertas como museos. Y justamente para hacer un recorrido más detallado sobre la historia del barrio universitario y el ambiente que se vivía en esta época, vamos a ver la siguiente nota que esta semana nos presenta Frida.
Conformado por valiosas edificaciones arquitectónicas e históricas ubicadas en lo que hoy conocemos como el Centro Histórico, el barrio universitario fue testigo de los primeros años de la vida estudiantil de la universidad y de los momentos más emblemáticos para nuestra máxima casa de estudios. Surgió la Escuela de Ingenieros, que fue una de las primeras en el mundo, es decir, un plantel escolar dedicado a la enseñanza de la ingeniería y de algunas otras cuestiones científicas, que es lo que ahora llamamos el antiguo Palacio de Minería. Pero igualmente surge la Escuela Nacional de Medicina, la Escuela de Jurisprudencia, la Escuela de Arte San Carlos. La etapa del barrio universitario se conforma de 1910 a 1952, años en los que los jóvenes fueron un agente de cambio, al revolucionarse y enriquecerse culturalmente. Esa juventud que además comienza a ser la juventud ilustrada, la juventud con más capacidades, con más medios de expresión y de elaborar algunas propuestas culturales, se reúne ahí. De los personajes más relevantes que tuvieron aportes en la época del barrio universitario, destacan Gabino Barreda, que impulsó el positivismo y cuyo nombre se le asignó al plantel 1 de la Escuela Nacional Preparatoria, el arquitecto Manuel Tolsá, quien diseñó varios de los edificios del Centro Histórico, al igual que personajes como Alfonso Reyes y Luis G. Urbina. Llegamos al momento de Vasconcelos, 1929, donde estos mismos agrupamientos de los jóvenes pues van a impulsar varios movimientos intelectuales que van a ser fundamentales en lo que se va conformando con la idea de lo que es la universidad. Y en 1929 surge lo que va a ser el fundamento de la institución, que es la autonomía universitaria. La comunidad universitaria de ese entonces no solo llevaba a cabo actividades académicas, sino también culturales, debido a las ofertas de entretenimiento, cafés, clubs y otros centros de ocio que se encontraban cerca del barrio universitario. Así es que hay una gran riqueza cultural cuando surgen todas las librerías, se establecen en la zona, la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Nacional como centros de aprendizaje. Ante la demanda demográfica de estudiantes, la universidad tuvo que cambiar de instalaciones en 1952, estableciéndose Ciudad Universitaria como el corazón de la UNAM. Sin embargo, fue el barrio universitario el que constituyó la identidad y el profundo sentido de pertenencia que hoy caracteriza a la comunidad universitaria. Como bien lo mencionó Frida, es en 1952 cuando no solo el crecimiento de la comunidad estudiantil, sino además el impulso por la urbanización de nuestra capital por parte del Gobierno de México es lo que lleva a Viri pues a la creación de el bellísimo campus que hoy es el corazón de la UNAM, Ciudad Universitaria. Así es, Beto, y justamente este 2022 se cumplen 70 años de la inauguración de Ciudad Universitaria, que no me vas a dejar mentir, además de ser un referente educativo, es un deleite cultural, artístico y arquitectónico recorrer el campus central por todos esos murales de los grandes y destacados pintores mexicanos, lo que incluso llevó al campus a convertirse y a ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Hace 15 años justamente, Viri, fue cuando se le da este reconocimiento internacional y que pues diario miles de personas, incluyendo nosotros aquí en TV UNAM, pues convergemos en lo que es la gran ciudad universitaria. Gerardo nos platica cómo han sido estos primeros 70 años en la siguiente nota. Desde mediados de los años 40 ya se planteaba la idea de crear un nuevo campus que respondiera a las necesidades de crecimiento de la universidad. Los arquitectos Mario Pani y Enrique del Moral fueron los responsables de dirigir el proyecto de construcción con la participación de la arquitecta María Estela Flores Barrueta. Fue en junio de 1950 cuando formalmente se colocó la primera piedra de la Torre de Ciencias. Con rapidez inusual se fueron construyendo los edificios del campus, que se inauguró en noviembre de 1952. Marcó toda una pauta del interés por la educación pública y del proyecto más amplio y ambicioso de la educación pública superior en México, expresado y se volvió como
su lenguaje. Cuando uno piensa en la universidad pública, lo primero que se piensa es en la UNAM, en la universidad, en el campus central de la ciudad universitaria, ¿no? Se volvió como un ícono. La arquitectura de inmuebles como la Biblioteca Central, la Rectoría, el Estadio Olímpico y la Facultad de Medicina, entre otros, se enriqueció con el trabajo de los máximos representantes del muralismo en México. La obra representa todo lo que se llamó como el Renacimiento mexicano en la cultura, esta integración plástica de los pintores, la colaboración de los pintores, los arquitectos, los ingenieros, porque hay obras de ingeniería también extraordinarias, se construyeron con mucha rapidez muchos de los edificios, y la aportación también de los científicos. El Campus Central logró en 2007 su protección y reconocimiento por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tenemos protegido, son cerca de 160 hectáreas, que es el Campus Central, el casco original, lo que fue proyectado e inaugurado para 52-54, es al cual nos referimos. Eso es lo que está protegido, pero sí hay una zona que se llama buffer o una zona colchón, ¿no?, de amortiguamiento para protegerlo, para que no sea afectado, que incluye ya la Reserva Ecológica del Pedregal y el propio Centro Cultural Universitario y otras facultades. Lo que da vida y hace a Ciudad Universitaria un lugar de indudable valor es su comunidad, la cual, día a día, desde hace 70 años, forma parte esencial del desarrollo y del porvenir de toda una nación. Es momento de hacer una pausa, pero ya regresamos con este recorrido sobre la historia de nuestra universidad. Además, cómo se comporta la UNAM actualmente y cuál ha sido su papel en la ciencia y la cultura de nuestro país, te lo decimos al regresar del corte. Ya volvemos, esto es En Trending. Ya estamos de vuelta en Trending, en este programa especial sobre la historia y el desarrollo de la UNAM. Y Beto, uno de los pilares fundamentales de nuestra universidad definitivamente es la difusión de la cultura. Y en esta parte, pues Cultura UNAM tiene un amplio abanico de posibilidades para todos los gustos y para todas las edades. Por ejemplo, para disfrutar en familia está el Carro de Comedias, para quien busca algo diferente está el MUAC, está el Museo del Chopo, pero hay teatro, hay danza, hay música. ¿A ti qué es lo que más te late de esta parte cultural de la UNAM? Personalmente, Viri, inclusive antes de que yo fuera estudiante de esta casa de estudios, pues yo disfrutaba mucho de estos conciertos en la Sala Nezahualcóyotl, aquí en la zona cultural de CU, porque además pues de ser, o sea, sí, primordialmente música clásica, pero tributo a Queen, tributo a los Beatles, mucho, es la variedad que ofrecen y es algo que yo he disfrutado bastante de esta oferta cultural. Entonces, Renata nos da todo este panorama general de la difusión de la cultura que hace nuestra universidad en la siguiente nota. Vivir una experiencia de otro planeta en Universum o disfrutar un concierto en la Sala Nezahualcóyotl son algunas de las más de 100 actividades artísticas que ofrece la UNAM, labor que la ha posicionado históricamente como un referente cultural en el país. Todo el tiempo estamos trabajando desde los museos de la universidad, aquellos que están dedicados al arte, en nuevas exposiciones, en una oferta que también tiene una programación pública, es decir, actividades paralelas, tanto las exposiciones como de discusión sobre arte, de investigación, talleres para familias, para diferentes públicos. Para las distintas actividades culturales de la universidad se han creado espacios reconocidos internacionalmente, como el Centro Cultural Universitario, conjunto arquitectónico que alberga la Sala Miguel Covarrubias, un espacio para la danza, la Sala Nezahualcóyotl, sede de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, las salas de cine Julio Bracho, José Revueltas y Carlos Monsiváis, el Teatro Juan Ruiz Alarcón y el Foro Sor Juana, así como el Museo Universitario Arte Contemporáneo. La universidad es un motor de producción cultural importantísimo y por otro lado también en términos de las colecciones, es decir, las colecciones de arte que tiene la universidad pues son importantísimas en términos del resguardo, de la memoria, de la investigación en historia del arte y de tener un patrimonio público que pues está hecho para las generaciones futuras y por supuesto también para el presente. Cada exposición, concierto, puesta en escena o proyección fílmica son posibles gracias a la labor de la Coordinación de Difusión Cultural creada en 1986.
por supuesto, conocerlo, disfrutarlo, acercarse a la oferta que ofrece la universidad y encontrarán, estoy convencida, una diversidad muy grande que se adecua pues a los diferentes gustos, expectativas, curiosidades del público y de las personas. Además del Centro Cultural Ciudad Universitaria, la UNAM cuenta con museos como el Museo Universitario del Chopo, el Museo de la Luz, Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Palacio de la Autonomía, el ECO y el Palacio de Minería, entre otros. A raíz de la pandemia, la oferta cultural buscó otras posibilidades. A lo largo de la pandemia se desarrollaron muchísimos micrositios, iniciativas también digitales que pues se incorporan a esta oferta cultural amplia. La difusión de la cultura es una de las funciones sustantivas de la UNAM para establecer vínculos con la sociedad y fortalece la formación integral de su comunidad. Y además de la difusión de la cultura, la UNAM también se ha preocupado por el desarrollo de la ciencia, no solo acercando el estudio y la investigación de los temas científicos a los jóvenes universitarios, sino también a toda la sociedad en general. Y justamente para hablarnos de cómo ha sido la participación de la UNAM en la parte científica, hoy nos acompaña el doctor José Franco, cuya labor abarca la docencia, la investigación, la promoción y la ciencia y la comunicación de la ciencia también. Actualmente es investigador del Instituto de Astronomía y coordinador del programa Arte, Ciencia y Tecnologías de nuestra universidad. Doctor, le agradecemos mucho que se encuentre hoy con nosotros. Bienvenido. Un placer, Viridiana. Un gusto, Beto. Pues hablemos de ciencia, hablemos de conocimiento. Yo creo que la universidad ha sido, es y será un referente importantísimo en todo el desarrollo del conocimiento en nuestro país. Pero me parece importante dar un contexto. Y el contexto es cuál es el papel del conocimiento a lo largo de la historia de la humanidad. Yo creo que para nadie es un secreto que el conocimiento es fundamental para tomar decisiones, pero además el conocimiento ha sido el gran motor, el transformador de las culturas en todo el mundo a través de la historia. Definitivamente. Y dentro de ese conocimiento, yo siempre lo he dicho y aquí lo repito, la ciencia representa pues el conjunto de saberes más poderoso que ha generado la humanidad para entender el mundo por un lado y para atacar los problemas a los cuales se enfrenta. Sin duda. Y creo que recientemente tenemos un ejemplo pues muy claro, muy palpable, que tiene que ver con la forma en la cual el conocimiento, la ciencia, la medicina atacaron el problema de la pandemia de COVID. Claro. En menos de un año se conoció la estructura y el genoma del virus responsable de la pandemia y además se generaron las vacunas muy efectivas que el día de hoy pues mantienen a la población saliendo, emergiendo de esta pandemia. Entonces, es poderosa. Y la UNAM ciencia. muy importante. Claro, ¿no? Sobre todo, con este buen contexto, doctor, justamente que nos quería establecer, pues también entonces sería ir declarando, ¿no? O sea, ir aclarando más bien por qué la UNAM tiene ese papel tan preponderante en nuestro país, y no solo en nuestro país, de esta difusión del conocimiento, de este desarrollo de la ciencia. Bueno, esto tiene que ver obviamente con la historia misma de la UNAM. Fue fundada, como ya bien nos dijeron, hace casi 500 años como un recinto con una visión religiosa, pero se transformó en 1910 en una universidad nacional. Pero antes de que se transformara en una universidad nacional, hubo dos eventos que yo creo que son muy importantes. Uno, se creó la Escuela Nacional Preparatoria y otra, el Observatorio Astronómico Nacional, que la UNAM tomó a partir de 1929, cuando la autonomía, y el Observatorio Astronómico Nacional ha sido un detonador de varios grupos de ciencia en México. Y el día de hoy, pues, la UNAM tiene
toda una serie de institutos, toda una serie de facultades, como ya dijeron, y los institutos de biología, de química, de astronomía, de física, que se crearon dentro de la UNAM, han sido los promotores y los que han disparado el desarrollo de instituciones que hacen ese tipo de ciencias en el resto del país. Exactamente, doctor. Y a partir de esto, ¿cómo acerca precisamente la UNAM esta parte de desarrollos científicos que también se realiza mucho aquí en nuestra universidad a la sociedad en general? Por ejemplo, en este caso de la pandemia hablábamos de las vacunas, pero hay muchos desarrollos que se realizan todo el tiempo. ¿Cómo se acerca a la sociedad? Pues mira, yo creo que es muy importante lo que acabas de poner sobre la mesa, porque el papel de la educación pues es fundamental para cualquier país, y la educación es la que se encarga de transmitir de una manera formal a la sociedad los conocimientos que se han desarrollado a lo largo de toda la historia. Pero también las universidades han tomado el papel de transmitir pues todos los desarrollos en la cultura, en el arte, en las humanidades, y el papel de las universidades se ha convertido, por un lado, en generadores de conocimiento, ya sea conocimiento en ciencias naturales, en ciencias sociales, en humanidades y en arte, y por otro lado, el gran transmisor de este conocimiento hacia la sociedad. Entonces, el impacto que tiene nuestra universidad y todas las universidades en el país es un impacto fundamental para la construcción del presente y para el desarrollo del futuro. Doctor, tenemos alrededor de 1 minuto. ¿Nos puede explicar, por ejemplo, específicamente en la UNAM, además, por ejemplo, del salón de clases, cómo se difunde el conocimiento, cómo se difunden las investigaciones, cómo se difunde todo esto que podría ser duro, ¿no?, para la población en general, para que también sea de utilidad para ellos? Pues sí, efectivamente, Beto, además de la parte de educación formal, hay una educación no formal en museos, en planetarios y también en toda una serie de mecanismos para llevar el conocimiento a la población, ya sea con revistas, pues con toda una serie de actividades. La Noche de las Estrellas, por ejemplo, es un evento masivo en donde participa la universidad y muchas otras universidades, y se utiliza la astronomía como pretexto para llevar conocimiento a toda la población. Doctor, para terminar, ahora sí, si nos da tiempo, en pocas palabras, ¿cómo participa la UNAM? ¿Cómo ha participado? ¿Cuál es el papel en la parte científica para el desarrollo en general de nuestro país? Bueno, pues yo creo que ha sido básicamente el crear infraestructura, tanto física como humana, para el desarrollo de nuestro país. Y la derrama que ha tenido la UNAM para todo el país, pues es palpable. O sea, porque la UNAM se ha ido posicionando en diferentes lugares de la República. Hay campus aquí, allá, y además ha estimulado el que se creen departamentos y facultades en otras universidades. Así es. Entonces, pues el legado de la universidad del día de hoy es innegable, y dentro de poco será aún mayor. Doctor José Franco, llegamos al final de nuestra entrevista, pero pues no podemos dejar de reiterar el papel que usted nos dio en todo este recorrido del conocimiento, de la educación, de las universidades, y como lo acaba de decir ahorita, de la universidad. Innegable el impacto que tiene en nuestro país. Le agradecemos mucho que haya estado estos minutos con nosotros aquí en Trending. Un placer, Beto, un placer, Viridiana. Muchísimas gracias nuevamente, doctor José Franco, y lo invitamos a que se quede con nosotros, porque como lo hemos dicho, la UNAM nunca se detiene, y para conocer más a detalle cuál es este amplio abanico de su oferta académica y también de su gran comunidad, vamos a ver la siguiente nota que nos presenta Paulina. La UNAM está posicionada como la segunda mejor universidad de Latinoamérica y es considerada la más importante de México e Iberoamérica. En su oferta académica, 12 de sus 132 carreras se encuentran entre las 50 más importantes a nivel global, según el Ranking Mundial de Universidades 2022 y 2023. En 1910, la UNAM contaba con menos de 2.000 estudiantes. Hoy forman parte de ella más de 369.000 alumnos, además de su planta docente conformada por más de 42.000 académicos.
Cuenta con 15 facultades dentro de Ciudad Universitaria y 5 más repartidas en la Ciudad de México y zona metropolitana. Son 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y 5 del Colegio de Ciencias y Humanidades. Gracias a sus 35 institutos y 13 centros, es que los alumnos y egresados pueden continuar con su formación y colaborar dentro de la misma universidad y en sus planteles localizados en las 32 entidades del país y en los 7 polos de desarrollo regional. La máxima casa de estudios ha evolucionado de manera tan importante que traspasó fronteras creando sedes en otros países como Estados Unidos, Canadá, España, China, Costa Rica, Francia, Inglaterra, Alemania y Sudáfrica, donde colaboran más de 1,000 académicos y suma más de 900 alumnos. La investigación es un pilar fundamental en el avance y crecimiento de la universidad. Existen más de 5,000 investigadores dentro de las áreas de investigación científica y de humanidades. Cuenta con 7 servicios nacionales, como el Servicio Sismológico Nacional, el Observatorio Astronómico Nacional y la Biblioteca y Hemeroteca Nacional. Además de su amplio compromiso académico, la UNAM promueve la formación integral de su comunidad con una amplia oferta de actividades de distintas expresiones del arte, a la que se suma el fomento de la cultura física con más de 80 disciplinas deportivas. Con el compromiso de servir al país y a la humanidad, la Universidad Nacional Autónoma de México se convierte en una de las más innovadoras y pioneras en el desarrollo del conocimiento a nivel mundial. Goya Universidad. Lo escuchamos en la entrevista y lo escuchamos también en la nota de Paulina. Bueno, el legado de la UNAM es innegable y los números que nos presentó Pau también nos ayudan a entender que el alcance pues es literalmente mundial, no solo en nuestro país, sino en otros países donde uno no esperaría, pero también hay huella de la universidad con el conocimiento, con la difusión de la ciencia. Viri, pues eso es un recordatorio y un reconocimiento a la institución de talla mundial que estamos celebrando en este programa. Así es, Beto, y es un gran orgullo ser universitarios, no simplemente por el hecho de haber estudiado en esta institución, sino porque, como ya lo vimos a lo largo de todo el programa, pues la UNAM representa un gran referente educativo, científico y cultural para todo nuestro país, así que como mexicanos debemos sentirnos orgullosos de lo que representa la UNAM. Y justamente con esto vamos cerrando el programa de esta emisión. Esperamos que les haya gustado y que también nos sigan en nuestras redes sociales. Ya saben, allá seguimos con la conversación y nos encontramos la próxima semana, jueves 20-30 horas y la repetición los sábados a las 19 horas. Beto, nos vemos, un gusto. El gusto es mío, Viri, gracias a todos por acompañarnos y nos vemos la próxima.